Buenos días, buenas tardes. Vamos a hacer una entrevista a Cristian Abdala, que es un especialista en Liolemus y en iguánidos de la Facultad de Ciencias Naturales. Cristian, vos sos docente de nuestra facultad, pero los chicos todavía no te deben conocer porque vos sos un docente. ¿De qué materia? ¿En qué materia te van a tener? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hueso? Me van a tener en Biología de la Conservación, que está en cuarto año, así que supuestamente el año siguiente los estaré esperando. Ahora te estoy llamando para una cosa distinta, por tus intereses en la investigación, no en la parte docente. Vos hacés herpetología, ¿es cierto? Así es, así es. Estoy en el Instituto de Herpetología, el viejo Instituto de Herpetología. Hago investigación específicamente con lagartijas y dentro de lagartijas, en el submundo o en el gran mundo de los liolemus. Nos interesa ese gran mundo de Liolemus, porque ¿qué características tiene el Liolemus que lo hace tan particular para investigar? Bueno, Liolemus es un género netamente sudamericano y específicamente se distribuye desde Perú, el centro de Perú, hasta el extremo sur del continente. Llega hasta Tierra del Fuego incluso, teniendo, por ejemplo, la lagartija más austral del mundo, que es Liolemus magellanicus. Bueno, este género. A la distribución, vos decís que es desde Perú hasta Magallanes, es en la parte andina principalmente, aunque hay también algunos Liolemus en las costas. Sí, 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 es un género que se ha adaptado, está ocupando diversos ambientes, principalmente o con mucha diversidad en lugares extremadamente hostiles, fríos, lugares de altura, aunque también ocupa, por ejemplo, las costas de Brasil. Hay algunos que han sido un poco más pícaros y se han ido hasta el Río de Janeiro, o las costas de Uruguay, pero son especies muy puntuales y en los lugares donde hay mayor cantidad de humedad hay menor diversidad. La mayor diversidad está dada justamente en lugares áridos, fríos y en altura. Como particularidades, tiene entre otras cosas que es el segundo género más diverso de todos los tetrápodos actuales, con lo cual da un montón de posibilidades de investigación de todo tipo. Anolis es el género más diverso que tiene de todo tetrápoda, tiene más de 500 especies. Te decía que lo están por dividir en dos Anolis. Si eso llega a suceder, bueno, creo que los violetas actualmente tenemos 272 especies y se viene una cantidad importante más. Calculo los próximos 2 o 3 años van a haber por lo menos 20 a 30 especies más, porque hay nuevos grupos de investigación que están surgiendo en lugares donde nunca se estudió o se estudió muy poco los liolemus, por ejemplo, en Bolivia y en Perú, también en el norte de Chile, que son lugares muy diversos, donde no ha habido prácticamente estudios taxonómicos serios, sobre todo en los últimos años, y eso está permitiendo que la diversidad se esté conociendo en mayor profundidad. Hasta que venga un splitter, igual que en Anolis, y entre a dividir el género en varias cosas. Bueno, eso ya sucedió eso, ya en algún momento se dividió el género en varios otros géneros, los cuales fueron vueltos a sinonimizar en el año 1995 y todos esos géneros pasaron a ser Liolemus nuevamente. En la conservación también tiene sus implicancias. Muchas veces, suponiendo que es la misma especie, por ahí estamos dejando de cuidar ya sea poblaciones de la misma especie o especies diferentes, suponiendo que estamos conservando solo una especie, y hacer planes de manejo o dar autorizaciones a, por ejemplo, mineras o petroleras que estén avasallando sobre algunas poblaciones que pueden ser especies nuevas. Entonces, para conservar hay que conocer, y lo primero entonces que necesitamos es conocer la taxonomía básica, la taxonomía alfa, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que hay tantas especies de Liolemus? Laurent
sabía decir de que cada montaña tiene una especie de Liolemus distinto de la montaña de al lado. ¿Puede ser de que las montañas le han crecido a los Liolemus antes de que ellos se den cuenta? ¿Terminó aislando? Sí, yo creo que eso pasó y hay varios estudios que corroboran o que dan como firme esa hipótesis, que justamente el levantamiento de los Andes influyó muchísimo en la diversidad que tenemos actualmente en los Liolemus. Y lo que dice Lorán es real. Por ejemplo, en el sur de la Argentina y de Chile, en cada meseta que tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz y en Chubut, se encuentran especies diferentes, que son todas parientes entre sí, pero son especies diferentes. Por ejemplo, del grupo Lignum maculatus. Y es asombroso porque cada meseta que uno va y conoce y explora que no se conocía, encuentra una especie con características morfológicas que se manifiestan ya sea en las escamas, en el tipo de escamas, en los colores, en el dicromatismo sexual entre machos y hembras, e incluso hasta a veces cuestiones mínimas comportamentales. En todas las montañas que tenemos en el norte, todas las montañas aisladas, tienen especies con endemismos muy marcados. Y también en los salares. Tenemos salares muy grandes, algunos mucho más chicos en la Puna, y en cada salar hay especies diferentes. O sea que han estado aisladas esas especies unas de otras durante miles de años, y eso ha provocado que vayan especiando. Entonces quiere decir que las especies de Liolemus están separadas por límites altitudinales o límites ecológicos muy claramente. Entonces, una especie que está en la punta de una montaña, como tiene un valle en el medio, no puede tener contacto con la especie de la montaña del frente y terminan especiándose. Exactamente, así de simple como lo decís vos, y lo podemos corroborar con muchísimos ejemplos. Bien, pero hay algunas especies que no están en las montañas, ¿no es cierto? Como Liolemus chacuensis, Bigmani, que están adaptados a regiones de llano, pero son muy pocas especies. Y justamente se da que esas especies que están, por ejemplo, el Liolemus chacuensis, que está en casi todo el Chaco, ocupan grandes extensiones. Son de las pocas especies que tienen una amplia distribución. Liolemus bigmani se distribuye en los lugares bajos de Argentina y Uruguay también, y tiene una distribución grandísima. Y después tenemos los casos contrapuestos que son microendemismos muy marcados. ¿Qué aspectos de Liolemus son los que vos investigás? Bueno, básicamente la taxonomía. Si bien empecé viendo o me motivaba más la parte morfológica inicialmente, esqueleto, eso se fue transformando y fue variando hasta que prendiendo por la pasión por la taxonomía. Sus trabajos tienen un marco taxonómico y filogenético muy fuerte. Y sí, Pero la filogenia, únicamente, por supuesto, que es el marco general para poder desarrollar la taxonomía, pero me considero netamente taxónomo. pero sé que vos y tu grupo han trabajado sobre reproducción, sobre ecología, sobre distintos aspectos del Liolemus, inclusive reproducción, y has descrito un Liolemus que es único en el, que es partenogenético, es el único iguánido partenogenético, ¿no es cierto? Con respecto al Liolemus partenos, que es la especie que mencionás, bueno, es un caso muy singular, único. Me llevó mucho tiempo darme cuenta, y por más que me daba cuenta que era una especie donde había solo hembras, era como que me resistía a creer que solo podía haber hembras. La Claro, tuve que cambiar el chip. Cambié el chip y ¿Y empezamos a cómo investigar desde otro punto de probaste? vista. Bueno, comenzamos a hacer estudios citogenéticos, determinamos la triploidía de la especie, especies partenogenéticas son triploides, entonces ya era un punto importante. Revisé a su vez todos los ejemplares de esta especie de todos los museos del mundo y aparecieron todas hembras. Y después hicimos también estudios moleculares. Mencionás la triploidía de Liolemus partenus. En general, en las lagartijas, los casos de partenogénesis se debe por hibridación de dos especies parentales
y la especie resultante termina siendo triploide y partenogenética. ¿Ustedes conocen cuáles son las especies que se hibridaron para producir a Liolemus partenus? Sí, tenemos una hipótesis, Ujú. siempre no deja de ser una hipótesis, y sería Liolemus darwini y Liolemus laurenti, que son especies que están circundantes, Bien. relativamente cercanas a Liolemus partenus. La partenogénesis en los reptiles, por lo menos en los iguaña, es muy rara. Pero en el caso de los teidos, por ejemplo, es mucho más frecuente. ¿En qué otros grupos se encuentra partenogénesis en los reptiles? Bueno, en el caso de los iguaños también se ven algunos camaleones, Ajá. que son los acrodontes, ¿sí? Y dentro de los pleurodontes, el Liolemus partenus sería la única. Y después, como decís vos, en los teidos también es bastante más común que en el caso de los iguaños. De hecho, en Argentina hay varias especies, hay por lo menos 3 especies partenogenéticas dentro de los teidos, Uh-huh. y que también se han dado por hibridación. Y ahí te cuento algo interesante, y le cuento algo interesante a los chicos con respecto a Jurassic Park. Como se cuenta en Jurassic Park, en los experimentos que se realizan, los científicos completan el genoma nuclear hallado en los dinosaurios con piezas de ADN procedentes del genoma de ranas. El objetivo era reponer aquellas partes del material genético que se hubiesen sido dañadas por el paso del tiempo. Pero ¿es posible mezclar ADN de especies tan diferentes? Hubiese sido más lógico utilizar secuencia genética de especies más relacionadas evolutivamente con los dinosaurios que las ranas, como por ejemplo de saurios, cocodrilos o las aves. Además, como mecanismo de seguridad, todos los dinosaurios clonados en Jurassic Park son hembras teóricamente. Sin embargo, y aquí, spoiler alert, al final de la película, los héroes encuentran restos de cáscaras de nidos de dinosaurio, sugiriendo que los monstruos comienzan a reproducirse y avisorando su posible invasión al mundo exterior. ¿Por qué los dinosaurios se habrían reproducido si en un principio solo se crearían ejemplares hembras para que no fuesen capaces de procrear? Lo que concluye el paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park es que los dinosaurios de alguna manera han adquirido la capacidad de cambiar de sexo. El héroe de la película, el paleontólogo Grant, sugiere que el uso del ADN procedente de las ranas podría haber facilitado este cambio de sexo. Pero eso no ocurre en las especies de ranas africanas que supuestamente han utilizado, por lo que este aspecto es bastante discutible científicamente. Sin embargo, ya que existe una proporción importante de reptiles en que la determinación del sexo no depende de factores genéticos, o mejor dicho, está fuertemente influenciado por las condiciones ambientales, como la temperatura, quizás en los laboratorios de InGen pudo haber algún error científico por parte de los investigadores, ya que podrían haber puesto los huevos de dinosaurio a incubarse a temperatura equivocada y que hayan producido sin querer algunos machos. Esto es una mejor explicación más lógica que el mero uso del ADN de las ranas. Sin embargo, en la película no aparecen machos, sino que lo que se ve al final es un nido de huevos dejados por una hembra, las cáscaras de los huevos. Por lo que la explicación que hubiese sido más plausible era postular la partenogénesis de la hembra. Y si hubiesen utilizado el ADN de Liolemus partenus o de otros saurios partenogenéticos, la aplicación más ajustada científicamente de la reproducción de los dinosaurios podría haber sido no la aparición de machos, sino la reproducción partenogenética de hembras. Ah, se perdieron esa. Buen punto. Un break. Bueno, Cristian, eh, eh, Cristian, vos tenés un grupo de trabajo en el Instituto de Herpetología, que tenés estudiantes trabajando con vos y hay otros investigadores como los de comportamiento, etcétera, que trabajan alrededor del Liolemus. Si alguien quiere trabajar con Liolemus acá en Tucumán, ¿quiénes son las personas que están trabajando? Bueno, por suerte, en los últimos años ha habido un boom en cuanto a investigadores y estudiantes y tesis doctorales defendidas relacionadas al Liolemus. En Tucumán
Hay gente que está trabajando en reproducción, como una de las alumnas que tengo, Noelia García. Después gente que está trabajando en la parte fisiológica y almacenamiento de grasas, que es Marcos Paz. Está Romina Seman, que es investigadora y está trabajando en conservación. También está Ana Lucía Gulacios Arroyo, que trabaja con taxonomía y está tratando de ver algunos temitas extras, ya sea en conservación. También está el grupo de Cecilia Robles, que se dedica a la parte etológica, comportamiento, y trabaja mucho con Liolemus, bastante interesante. Y por supuesto la línea que desarrollo yo, que es la taxonomía y la filogenia, en un marco morfológico. Y en Argentina, ¿qué otros grupos están trabajando con Liolemus? Bueno, en Argentina hay varios grupos que están trabajando, grupos focales muy importantes, en Salta, el cual lidera Fernando Lobo, con Sebastián Quintero, Juan Manuel Díaz Gómez. Bueno, es un grupo grande que se dedica más bien a biogeografía. También está trabajando con el género Fimaturus, que es el género hermano de Liolemus, y hacen la parte de anatomía, taxonomía, filogenia. También están viendo el tema comportamental. Un grupo muy importante que se dedica más bien a filogenia molecular, a filogeografía, que está en Puerto Madryn. Investigación bastante importantes y con un buen capital de publicaciones, un grupo de referencia. Y después hay grupos en Bariloche, en San Juan, en La Plata, hay grupos importantes que estudian la parte térmica, termorregulación, en San Juan y en Bariloche. Sí, se ha Realmente diversificado bastante. hay muchos investigadores en Argentina referidos a este grupo de herramientas. Vos sos presidente de la Asociación Herpetológica Argentina. Habría que pensar de que la Asociación Herpetológica Argentina haga congresos de liolemólogos y que se junten todos ustedes porque son mucha cantidad. ¿Cómo vino esta pasión por los Liolemus? ¿Quiénes han sido los que empezaron a hacer los estudios de Liolemus en Argentina? Bueno, esta pasión por los Liolemus, en mi caso, fue por cuando estaba de ayudante de auxiliar de segunda en la materia de anatomía, y mi profesor de trabajos prácticos, Fernando Lobo, me invitó a hacer una pequeña salida de campo en Tafí del Valle y a comer un asadito. Y bueno, ahí fue cuando los conocí por primera vez a los Liolemus, y tuve la suerte, mientras ellos hacían el asado, de encontrar un lagarto que no sabía qué era, y después terminó siendo una especie nueva que es Liolemus heliodermis. Y bueno, eso la verdad que fue muy satisfactorio para mí, sí, me incentivó mucho. Y en Argentina principalmente en los años 70, 80 y 90, el boom con el doctor Lorán, fue el que creó el Instituto de Herpetología en Tucumán, el doctor Jay en Mendoza. Ellos dos dieron un gran impulso, uno en el norte, otro en la Patagonia, que todavía queda mucho por descubrir, queda mucho por hacer. A pesar de que hemos avanzado muchísimo, queda muchísimo por conocer. Hay lugares que no han sido explorados, hay especies que no conocemos en profundidad, no conocemos la distribución de todas las especies, no conocemos los ciclos reproductivos, no conocemos la parte fisiológica en profundidad. Y lamentablemente muchas especies se están extinguiendo, hay poblaciones que están disminuyendo, no tenemos estudios serios al respecto porque eso son percepciones que están a flor de piel y que son muy fáciles de observar. Con distribuciones tan limitadas, deben ser que hay muchas especies que están en peligro de extinción. Exactamente, hay varias especies que están en peligro. Nosotros en el año 2014 hicimos toda la categorización para la IUCN, y en el año 2012 ya habíamos hecho la categorización con el método nuestro en Argentina. Sin embargo, ahora estamos por hacer una recategorización porque vemos que las cosas han cambiado. En tan solo 10 años las cosas han cambiado bastante y hay muchas especies que están en peligro
y que merecen ser estudiadas con celeridad. Uno de esos casos es Liolemus rabinoi, el cual estamos siguiendo y monitoreando hace bastante tiempo. Es una especie que está en los médanos del Ñihuil, en Mendoza, que durante 35 años se la creyó extinta, pero es una especie que está bastante amenazada, sobre todo por la actividad humana. En los médanos eso se hacen muchísimas actividades de recreación con 4x4, competencias, incluso por ahí pasó el Dakar en varias oportunidades. Los Liolemus en Cafayate, en la duna de Cafayate. Exactamente, pasa lo mismo con Liolemus escapularis, pasa lo mismo con Liolemus cuyumagüe en Neuquén, y así hay y Liolemus multimaculatus en Buenos Aires, varios ejemplos similares. ¿Qué otras actividades son amenazas para la conservación de las especies de Liolemus? Y bueno, por ejemplo, las mineras son una amenaza real, no solamente en Argentina, en Perú tenemos varios casos donde se han instalado megamineras y las poblaciones enteras han desaparecido, porque en realidad no es que desapareció la población, desaparecieron los cerros. Lo que hicieron ahí fue, la minera, no sé si bien o mal, pero lo que hicieron fue traslocaciones. Tomaron todos los Liolemus que pudieron y los pusieron en otro lugar. El tema es que, debido a la falta de información taxonómica, terminaron mezclando especies. Es sumamente importante el estudio de base taxonómico, y faltan taxónomos. Así que los que se quieran sumar, la taxonomía en realidad para cualquier grupo de datos creo que está haciendo falta, y los taxónomos están escaseando. Un tema para que investiguen los alumnos busquen en internet el impedimento taxonómico. Se está extinguiendo nuestra fauna antes que la lleguemos a descubrir. Bien, Cristian, te agradezco entonces muchísimo el tiempo que has tomado para charlar con los alumnos de Vertebrado. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hueso. Saludos a todos.